Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en su canal de apicultura. En este video vamos a hacer una división de una colmena con una variante que nos va a permitir dividir la colmena y crear reinas de excelente calidad sin mover la colmena. Entonces la misma colmena nos va a servir como iniciadora y finalizadora y no vamos a mover la colmena a ningún lado. Y ya después sí vamos a hacer los núcleos de fecundación. Entonces, como ustedes saben, pues las colmenas o las abejas cuando se reproducen crean celdas donde nacen las futuras reinas. Hay diferentes tipos de celdas, las cuales son celdas de reemplazo, celdas de emergencia y celdas de enjambrazón. Las celdas de emergencia, muchos apicultores pues dicen que son de menor calidad las reinas que nacen de ahí. Entonces una celda de emergencia las abejas la crean es cuando la reina por alguna razón desaparece de la colmena. Entonces las abejas crean reinas de emergencia. El reemplazo es cuando ya las abejas notan que la reina ya, no tiene como esa feromona que guía a las abejas y tampoco está produciendo buena cría. Entonces las abejas reemplazan a una nueva reina y se crea reina de muy buena calidad. Y está la reina de enjambrazón, la celda de enjambrazón, que este es un proceso natural como se multiplican las colmenas. Entonces en este video vamos a simular el proceso de creación de celdas de reemplazo, así que quédense y vamos al video. Amigos, entonces los materiales que vamos a necesitar para este tipo de división va a ser un excluidor de reina. Ya más adelante les explicaré para qué se va a utilizar. Una cámara de cría, vamos a utilizar cera, marcos ya labrados o en este caso cera estampada. Y también vamos a utilizar unos tabiques para separar y para mantener la temperatura de la colmena. Más adelante les explicaré la función de esto. Y también lo podemos reemplazar con, lo podemos crear de cartón o también podemos utilizar un alimentador. Y obviamente vamos a necesitar unos núcleos o colmenas ya para realizar los núcleos de fecundación, que eso ya más adelante. Amigos, entonces para el proceso de esta división está conformado en dos etapas. Está la etapa de creación de celdas reales, que es la primera etapa, y la segunda etapa es la formación de núcleos de fecundación y el desarrollo de los mismos. Entonces vamos al primer paso. Entonces para esto ya vamos a seleccionar una colmena o la colmena madre que tengan buenas características, tanto de mansedumbre y que sea productiva y que sea una colmena sana. Para esto vamos a utilizar una colmena que esté en una cámara de cría y pues que esté bien poblada. Entonces vamos a proceder a destapar esta colmena, echamos humo siempre, echamos humo y dejamos por un rato para que las abejas se tranquilicen un poco. Acuérdense que nosotros manejamos el híbrido africanizado y este es un poquito más temperamental, entonces por esa razón hay que aplicar buen humo, pero sabiendo aplicar obviamente el humo. Amigos, entonces el primer paso que vamos a realizar es, vamos a pasar marcos de esta cámara de cría, sin abejas la vamos a pasar para esta alza, esta cámara de cría. Vamos a pasar marcos con cría de todas las edades, cría recién puesta, ya larvas, y también vamos a pasar cría operculada y unos marcos con alimento. Entonces, como pueden observar, esta cámara de cría está full, tiene muy buena población. Entonces amigos, vamos a proceder a sacar los cuadros. Amigos, ahí pueden observar este marco nos sirve, tiene tanto cría recién puesta, tiene un poco de cría operculada y tiene algo de reservas de alimento. Entonces aquí pueden observar las reservas de polen. Este marco nos va a servir para y por acá tiene más cría. Amigos, entonces los marcos que vamos a llevar allá es sin abejas, entonces por lo tanto vamos a vaciar estas abejas con cuidado acá.
Vamos a llevar el marco hasta acá. Lo importante, amigos, es que la reina no se vaya a venir a este lugar. La reina debe permanecer en esta cámara de cría. Entonces vamos a seguir sacándolos. Vamos a pasar. Listo, ya van 2. Amigos, entonces vamos a seguir buscando cría más recién puesta. Vamos a ver. Amigos, este es un marco que tiene bastante cría abierta y no sé si logran apreciar en la fotografía. Vamos a ver por este lado. Sí, amigos, tiene larvas de diferentes edades, entonces este marco nos sirve. Vamos a vaciar las abejas. Amigos, entonces vamos a pasar otro marco con las mismas características y procedemos a armar el caza-nodrizas. Este marco está muy bonito, amigos. Ahí hay cría, hay reservas de polen. Ahí pueden observar la cría acá, la cría abierta. Entonces pues vamos a pasar este marco y vamos a dejar así. Efectivamente tiene cría recién puesta, entonces ya procede a vaciar las abejas. Amigos, entonces vamos a pasar este marco con miel. Vamos a pasarlo a una esquina. Este marco tiene muy buenas reservas, amigos, ahí pueden observar. Entonces vamos a pasarlo a este lado. Amigos, entonces ya ahorita vamos a proceder a colocar la cera, la vamos a colocar intercalada. Vamos a colocar la cera, vamos a colocar una en esta parte acá. Vamos a poner las abejitas para no... Amigos, entonces vamos a colocar la cera. Siempre es recomendable colocarla intercalada para que las abejas
que la trabajen mucho más rápido. Entonces vamos a colocar otra acá. Y acá sí no vamos a colocar cera porque ya podemos debilitar la colmena, entonces procedemos a colocar la última en este lado. Amigos, entonces acá ya sabemos que la reina está en este lugar. Para tener éxito en este tipo de división siempre tiene que quedar en esta cámara de cría, que es la principal, que es la colmena madre. Entonces ahorita vamos a proceder, vamos a retirar el caucho este y vamos a colocar la rejilla excluidora para crear el caza-nodrizas. Amigos, entonces vamos a proceder a colocar el excluidor de reina para que solamente suban abejitas obreras, o sea, en este caso nodrizas, que son las que necesitamos para que cuiden esta cría que quedó acá. Entonces colocamos esta colmena, la colocamos sobre la cámara de cría principal, que es donde quedó la reina, y lo que van a hacer es que las abejitas nodrizas van a subir y van a alimentar estas crías, esa cría abierta y esa cría porculada que hay acá. Entonces para eso, para mantener un poco la temperatura, vamos a colocar este tabique, o en este caso nosotros utilizamos este cartón para proteger un poco o para mantener la temperatura en esta parte. Entonces amigos, vamos a proceder a colocar. Listo amigos, entonces ya acá quedó este tipo de división. Ahí pueden observar la rejilla excluidora, como empiezan a subir las abejitas, más que todo las abejitas nodrizas, a cuidar de esta cría, ya que por naturaleza pues de una vez van a empezar a subir para alimentar y cuidar de las crías. Amigos, entonces ya acá terminamos la primera parte de esta división. Acá quedó la reina, acá quedó solamente cría de diferentes edades, y dentro de 4 horas ya esto debe estar lleno de abejas. Entonces vamos a esperar que pasen las 4 horas y luego vamos a venir a terminar el proceso siguiente. Vamos a proceder a tapar esta colmena. Listo amigos, ahí tenemos el primer paso. Vamos a esperar 4 horas para venir de nuevo. Amigos, ya han pasado 4 horas, entonces ahorita vamos a seguir con el procedimiento, con la división. Entonces lo que vamos a hacer ahora es invertir lo que es la cámara de cría, donde está la reina. Esta cámara de cría, que es la primera, va a quedar como segunda cámara de cría y va a quedar con la cámara, con la piquera invertida, o sea la piquera, la entrada va a quedar para acá. Entonces vamos a hacer este paso y lo que es la colmena criadora, o sea esta que está acá de caza-nodrizas, va a quedar en la parte de abajo y va a recibir todo el flujo de abejas, o sea que son las pecoreadoras, y por lo tanto va a haber buena entrada de alimento. Entonces vamos a proceder a revisar cómo está el caza-nodrizas. Entonces vamos a revisar con cuidado. Amigos, ahí pueden ver cómo las abejitas se han subido a alimentar la cría. Como ven, ahí la mayoría son puras abejas nodrizas y hay un poco de pecoreadoras, pero en menor cantidad. Entonces vamos a dejar la colmena quietica y lo que vamos a hacer es vamos a independizar cada cámara de cría con su respectiva piquera. Entonces me aplico un poco de humo en la piquera y entonces vamos a hacer el procedimiento. Entonces vamos a colocar este caucho en esta parte para que la feromona no vaya a subir a esta cámara
a esta cámara de cría donde está la colmena madre. Entonces acá lo que hicimos fue aislar las colmenas independientemente. Vamos ya a proceder a tapar esta colmena. Vamos a colocar este caucho así por encimita y vamos a mover la colmena madre. Entonces, amigos, vamos a sacar caza-nodrizas con mucho cuidado. Listo, amigos, y entonces ahorita vamos a colocar la colmena madre donde está la reina, la vamos a colocar en sentido opuesto. De esta forma. Entonces vamos a acomodar bien. Listo, amigos, ahí ha quedado todo el proceso realizado. Entonces ahora vamos a proceder a asegurar la colmena. Amigos, entonces ya ahí está todo el proceso paso a paso. Ahí pudieron evidenciar todo lo que realizamos. Ya ahorita la colmena criadora donde se va a criar las reinas es en esta parte, la cual quedó con muy buena cantidad de abejas nodrizas y va a recibir el flujo de todas las abejas que están en el campo, trayendo el respectivo alimento. Entonces acá quedó la colmena madre con su respectiva reina, y lo que se hizo ahí es que ya la feromona de esta reina no va a alcanzar a llegar a esta colmena, y por lo tanto las abejas van a pensar que ya la abeja reina no tiene las feromonas necesarias, y lo que se va a hacer es que van a empezar a crear unas celdas de reemplazo, y por esa razón pues se crean reinas de muy buena calidad. Amigos, entonces ya este es todo el proceso. Ya acá tenemos una parte terminada de esta división. De aquí a unos 4 días vamos a venir a revisar la colmena criadora, la cámara de cría, para ver el avance de las celdas reales, y nos vemos ese día. Amigos, ya estamos acá en la colmena. Han transcurrido aproximadamente 8 días desde que realizamos el proceso del caza-nodrizas y obviamente la división. Entonces en este caso pues no logramos venir a los 4 días, que es lo ideal para seleccionar las mejores celdas reales, las mejores reinas, pero ya estamos acá. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a correr la colmena madre que está acá arriba para proceder a revisar la división y el caza-nodrizas. Y entonces de una vamos acá a revisar esta colmena. Amigos, en esta zona ha empezado una temporada lluviosa, por lo tanto pues hoy vamos a alimentar también. Vamos a echar un poco de humo. Ahí están las abejitas. Está muy fuerte la colmenita, amigos. Entonces de una vez vamos a irnos a este marco del medio para revisar que ya tenga celdas reales. Entonces
Amigos, ahí ya pueden ver una celda real. Vamos a revisarlas. Están un poco nerviosas las abejas, ya que no es un comportamiento normal cuando la colmena no tiene reina. Entonces vamos a revisar. Acá, amigos, pueden observar estas celdas de calidad. Han creado muy buenas celdas reales. Se ven de muy buen tamaño, amigos. Acá pueden ver esta también. Están de muy buen tamaño. Ahí pueden observar, amigos. Este tipo de divisiones se crean pocas celdas reales, pero de muy buena calidad. Entonces vamos a revisar por último este. Ahí pueden ver esa celda real. En sí las abejas crearon 3 celdas buenas, entonces da para hacer otro núcleo de fecundación, que será un tema para un próximo video. Entonces, amigos, ya vamos a dejar esta colmena, vamos a acomodarla. Listo, amigos, entonces ahorita vamos a colocarles unos marcos de cera en este lugar, ya que la colmena está fuerte, tiene buena cantidad de abejas, y vamos a proceder a alimentar. Entonces vamos a revisar la colmena madre. Amigos, entonces esta es la colmena madre, ya la pasamos para este lugar. Por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos los núcleos de fecundación, lo que hacemos es extraemos las 3 celdas reales, por ejemplo las que habían allá, y las colocamos en los núcleos de fecundación, pues donde necesitamos dichas celdas y dichas reinas, y volvemos otra vez a fusionar toda la colmena completa y queda totalmente una sola colmena. Entonces en este caso vamos a dejar esa como una división allá, y vamos a correr esta, y la vamos obviamente a proceder a dar una sobrealimentación para que la colmena vuelva a tener una población fuerte en poco tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a reducirle un poco el espacio y la vamos a proceder a alimentar. Entonces ya ahí le sacamos los marcos, y lo que vamos a proceder es alimentar. Acá vamos a utilizar un alimentador interno. Entonces vamos a colocarlo acá y vamos a proceder a alimentarla. Listo, entonces vamos a dejar un poco de alimento para la otra colmena. Amigos, entonces vamos a proceder acá a tapar la colmena donde está la reina, la colmena madre. Vamos a taparla bien, colocarle esto encima. Listo, amigos, entonces ya acá quedó la colmena madre asegurada. Vamos a seguir la alimentación. Amigos, entonces vamos a proceder a asegurar ya esta colmena, la nueva división. Como está un poco fuerte, vamos a colocarle unos marcos adicionales.
Amigos, entonces ya acá ya quedó la división. Vamos a colocar este cartón por acá, que guarden la temperatura un poco. Y entonces ya acá quedó la división. Y si en estos días nosotros vamos a hacer un núcleo de fecundación, vamos a extraer una celda real y vamos a dejar las otras dos para que nazcan ahí y nazca la reina acá, y esta colmena pues sigue su funcionamiento normal. Entonces ya vamos a proceder a tapar la colmena y a alimentarla. Entonces acá la vamos a agarrar. Amigos, entonces ya vamos a proceder a alimentar esta colmena. Listo amigos, entonces esto fue todo en el video. Ya ahí lograron evidenciar todo el proceso desde que se creó el caza-nodrizas, se invirtió la colmena, y ya hoy pues mostramos el resultado, mostramos las celdas reales. Y lo que se hizo fue que se llevó la colmena madre, se llevó a otro lado del apiario, y la división pues quedó acá. Y más adelante pues vamos a extraer una celda real de las que hay ahí para colocársela a un núcleo de fecundación, que será un próximo video, cómo realizar un núcleo de fecundación. Entonces amigos, no olviden hacer sus comentarios, preguntas, recomendaciones, y suscríbanse al canal, darle like y compartir. Nos vemos.